Evangelio de Juan, capítulo 21. Hagamos lectura, hermanos, de los versículos 20 al 25. Dice la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Padre bueno, gracias te damos, Dios, por este privilegio de verdad de poder llegar al final de estudiar el Evangelio de Juan, rogándote que nos acompañes en este tiempo de predicación para que sea de provecho, que logremos de verdad captar lo que aquí se nos dice, amado Dios, que no nos desviemos en asuntos que realmente no nos competen a nosotros, sino que tengamos, Padre, la disposición de atender a tu llamado, el de seguir a tu Hijo Jesucristo. Y eso es lo que hemos de procurar, amado Señor. Así es que ayúdanos en este tiempo, Padre, para que sepamos discernir de los tiempos, de las cosas que están a nuestro alrededor, las distracciones que hay en este mundo, amado Señor, que realmente no sean para nosotros esa disposición de abandonar nuestra responsabilidad de seguir las pisadas del Maestro. Oramos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Imagínese por un momento a una persona que está realizando una tarea que requiere mucha atención y precisión. Yo creo que de pronto la imagen más próxima sería la de un cirujano, ¿cierto? Esa persona tiene claro lo que debe hacer, conoce cuál es el objetivo de su labor en ese momento y sabe cuál es el camino para poder cumplir con su labor. Pero sin embargo, piense por un momento que este hombre, mientras está ejerciendo su trabajo, comienza a prestar atención a lo que están haciendo los demás, a los que están a su alrededor. Se pone a prestar atención en cómo avanzan, cómo toman decisiones, quizás está prestando atención en el tiempo en que les toma hacer ciertos asuntos y aún dedica a prestar atenciones a los resultados de los otros y olvida el suyo. Y ahí es donde puede resultar algo que yo creo que es paradójico, que mientras más está observando a los demás, pues menos atención está prestando en la tarea que él tiene por delante. Y ahí hay un peligro. ¿Por qué? Porque algo muy similar, muy semejante, puede ocurrir en nuestra vida cristiana, hermanos. Nosotros podemos tener por delante de nosotros la revelación de Dios, y allí la tenemos, en nuestras manos. Allí está la Escritura. Allí está lo que el Señor nos ha mandado. Podemos conocer aquello que Cristo nos ha dicho que debemos hacer, lo que Él nos ha mandado. Y aún así, podemos terminar ocupándonos en otros asuntos, distracciones. Podemos preguntarnos por el camino de los otros. Esa es una distracción. Por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Allí también nos distraemos. ¿Por qué ellos tienen y yo no tengo? Allí me distraigo.
por aquello que les corresponde hacer y lo que a mí me corresponde lo estoy dejando a un lado. Incluso, hermanos, podemos llegar a construir conclusiones a partir de cosas que el Señor nunca dijo. ¿Por qué? Por estar distraídos. Y esto resulta especialmente significativo al llegar al final del Evangelio de Juan. Durante los 21 capítulos, el Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que ha hecho? Nos ha llevado paso por paso, versículo a versículo, nos ha llevado a contemplar a Jesucristo. Sí, hermanos, ese es el propósito de todo el Evangelio, que miremos a Jesucristo. Y si usted se da cuenta, nos ha hablado este Evangelio de que Jesucristo es el Verbo de Dios, es el Verbo hecho carne, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el Señor, es aquel que murió y resucitó, es el que posee autoridad, es el que tiene toda la gloria. De esto nos ha estado hablando Juan. Entonces, hermanos, podemos nosotros llegar a una conclusión y decir, bueno, es de Cristo de lo que nos ha hablado el Señor, el Evangelio. Pero si nosotros no hemos prestado la atención debida a lo que el texto nos habla, pues sencillamente nuestros pensamientos pueden estar divagando en otros asuntos. Entonces, al cerrar este Evangelio, la cuestión es, ¿qué haremos con todo lo que hemos visto, con lo que hemos oído en este Evangelio? ¿Será que el testimonio que Juan nos ha dejado en este libro nos lleva a Cristo, nos lleva a creer en Cristo, nos lleva a seguirle a Él? ¿O por el contrario, será que podemos terminar distraídos, mirando hacia otros asuntos, perdiendo de vista aquello que sí nos ha sido revelado? Y hemos perdido nuestra disposición a lo revelado por estar prestando atención a lo que no ha sido revelado. Con esto en mente, hermanos, es que llegamos al último episodio del Evangelio de Juan. El Señor, teniendo en cuenta lo que aquí tenemos, el Señor ha llevado a Pedro hasta un punto de confrontarlo con su propia responsabilidad, ¿se acuerdan? Después de restaurarle, lo que le dice el Señor Jesucristo es, sígueme. Esa es su responsabilidad, Pedro. Sígueme. Sin embargo, en estos últimos versos encontramos a este Pedro restaurado que ha sido comisionado para seguir a Cristo. Vemos que Pedro pareciera que se detiene y vuelve su mirada hacia atrás. Algo muy similar que ocurrió cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Recuerda usted? Él siguió la voz del Señor y empezó a caminar en dirección. Pero cuando volteó a mirar a las circunstancias, ¿qué ocurrió? Empezó a hundirse. Algo muy similar está ocurriendo en esta escena. Pedro vuelve su mirada atrás, pero ahora la pone en uno de sus hermanos, en Juan. Y es allí, en ese caminar, donde hace una pregunta. Y hace una pregunta que no digo que esté mal. Hace una pregunta en donde tiene que ver con, ¿y qué será de mi hermano? ¿Qué será de Juan? Y precisamente en esa escena es que vamos a encontrar, hermanos, una enseñanza que va mucho más allá de Pedro, de Juan, del resto de los discípulos que están ahí, que va mucho más allá de la pesca milagrosa de esa noche, que va mucho más allá de esa cena, de ese desayuno milagroso que ocurrió allá en la playa del Mar de Galilea. Quiero que veamos entonces, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a mantener nuestra mirada en aquello que realmente nos compete. ¿Y sabe cuál es? Seguirle a Él. Eso es lo que nos compete. Esa es nuestra responsabilidad. Y este sermón lo vamos a dividir en 3 puntos. Siendo el primero, Cristo nos llama a ocuparnos en nuestra propia obediencia. Escúchelo bien. Cristo nos llama a ocuparnos de nuestra propia obediencia. Y hago lectura nuevamente de los versículos 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la escena
que en la cena, perdón, se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, todo lo que nos está diciendo acá es el contexto de lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuando Pedro le vio, verso 21, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Esa es la pregunta importante aquí. Y la respuesta del Señor es, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. Entonces, hermanos, mire, si usted se da cuenta, aquí Juan comienza este episodio llevándonos nuevamente a Pedro. ¿Qué está ocurriendo con Pedro? Y hay que recordar, hermanos, que Pedro volvió su mirada. La instrucción era clara, Pedro, sígueme. Y seguramente sí, el Señor se levantó, Pedro se levantó, empezaron a caminar juntos, ¿sí? Pero claro, el llamado no era sencillamente a seguirle en la playa, sino era seguir todas las instrucciones que él le había dado en su ministerio pastoral. Pero aún en esa experiencia física de seguirle allí en ese camino, en ese caminar por la playa, Pedro volvió atrás a mirar. Jesús le estaba hablando personalmente a Pedro acerca de su futuro. Eso fue lo que le dijo en los versículos previos. Él le había anunciado que llegaría el momento en que él sería llevado, ¿sí? Que él sería llevado a donde él no quería ir. Haciendo referencia precisamente a la muerte con la cual él iba a morir y con la cual iba a glorificar a Dios. Pero después de decirle esto, el Señor fue explícito en decirle, Pedro, no te queda de otra sino seguir mi instrucción, y es, sígueme, sígueme. Y es allí donde Pedro se vuelve y ve a Juan siguiéndoles. Seguramente los demás discípulos se levantaron en ese momento y comenzaron a seguir a Jesús, pero el que iba más cerca de el Señor y de Pedro era Juan. Entonces es allí donde surge inmediatamente esa pregunta. Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Y aquí es importante, amados hermanos, que interpretemos la pregunta de Pedro para no ser injustos con Pedro. ¿Por qué? Porque fácilmente pudiéramos decir que es una pregunta como displicente, decir, y bueno, ¿y este qué velas tiene? ¿Cierto? Como para qué, míralo aquí, nos está siguiendo. ¿El qué? Hermanos, el texto no nos permite afirmar que esta pregunta de Pedro sea una pregunta de competencia, ¿sí? Como si Pedro estuviera diciendo, bueno, tú me has puesto la misión de seguirte, y bueno, ¿y este qué? Yo no lo noto al leer en el pasaje esa competencia con Juan. Tampoco noto que Pedro tenga celos de Juan o que esté intentando saber si Juan tendrá una mejor suerte. Claro, el Señor le había hablado de la muerte de Pedro, de la manera en que él iba a morir, y uno pudiera pensar, bueno, Pedro quiere saber, y bueno, ¿y este cómo va a morir? De hecho, hermanos, cuando uno lee los evangelios y cuando uno ve la relación entre Pedro y Juan, hermanos, la relación entre estos dos hombres era una relación de verdadera hermandad. Eran amigos, era una relación particularmente cercana. Hermanos, nosotros encontramos a Pedro y a Juan a lo largo de la Escritura caminando juntos, ¿sí? Los dos eran pescadores, ¿verdad? Y en diferentes momentos del ministerio de Jesús, usted lo lee y van los dos, Juan y Pedro, allí van. Es más, en el mismo libro de Hechos, ya después del Pentecostés, etcétera, usted ve a Pedro y a Juan que siguen compartiendo juntos el ministerio apostólico, que los vemos saliendo después de haber sido azotados. ¿Quién iba? Pedro y Juan. Iban felices porque estaban sufriendo por el nombre de Cristo. Por eso, hermanos, yo creo que es perfectamente posible que la pregunta de Pedro más bien haya nacido de una preocupación genuina, ¿sí? Que sea una preocupación genuina, como si Pedro estuviera queriéndole decir al Señor, Señor, tú acabas de decirme lo que me va a suceder a mí, ¿sí? Me lo acabas de decir. ¿Y qué le pasará a mi hermano Juan? ¿Cuál será la suerte que correrá él?
Yo creo, hermanos, que allí hay una buena intención en su pregunta, hay afecto en su pregunta, hay un interés por su hermano. Por eso no debemos convertir este pasaje o convertir esta pregunta en una preocupación ilegítima, de competencia, de celo. No, no debemos convertir este asunto que el Señor nos está presentando acá sin tener en cuenta el gran panorama que nos presentan todos los evangelios en la relación que hubo entre Pedro y Juan. Ahora, hermanos, también no debemos convertir una preocupación legítima por otro hermano en un pecado que el texto no identifica. Es decir, dar una consideración que el texto no nos está hablando. Es más, si la pregunta fuera malintencionada, usted no encuentra en la escritura que el Señor le reprenda, pero ¿qué es lo que estás pidiendo, Pedro? ¿Sí? ¿Qué es esta desconsideración? Mira de lo que hemos estado hablando y tú sigues y sigues de pronto en esa expresión de competencia. No, no lo encontramos allí. No hay un pecado que se esté identificando. Entonces, ¿por qué la respuesta del Señor Jesucristo? Porque la respuesta del Señor también es inquietante. Si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti. Entonces debemos saber ubicar el problema de la pregunta de Pedro. Porque para la respuesta que da el Señor, parece que Pedro se estuvo desviando en su pregunta. ¿Sabe dónde estuvo el problema? El problema está en que Pedro, en lugar de ocuparse en lo que el Señor le dijo, ¿y qué fue lo que le dijo? Sígueme. En lugar de ocuparse en seguir a Cristo, ¿qué hizo él? Levanta la mirada para interesarse en aquello que Cristo ni siquiera le ha revelado. Allí está nuestro problema. Hermanos, el Señor nos ha revelado su palabra, pero muchas veces nos inquietamos más por aquello que ni siquiera ha revelado. ¿Por qué el terremoto? ¿Por qué lo uno? Juicio, segunda venida, etcétera. Y empezamos a llenar las líneas que están en blanco con lo que a nosotros nos parece. Y eso le está sucediendo aquí a Pedro. ¿Sí? Él levantó su mirada con el único propósito de querer llenar aquello que Dios no ha hablado, que el Señor no ha dicho nada. Y él quiere saber por lo que no se sabe, lo que Dios no ha revelado. ¿Y por qué nosotros nos olvidamos más bien de prestar atención por lo que sí ha revelado? Y esa es una tendencia muy propia en nosotros, hermanos. Estamos más interesados por saber el camino que Dios ha trazado para otros que ocuparnos en el camino que Dios ha trazado para nosotros, un camino de obediencia. Pero miremos aquel, pero miremos allí, pero ¿y el mío? ¿Y mi responsabilidad? ¿Y mi camino? Lo que el Señor me ha mandado, sígueme, ¿en dónde queda? Y esto nosotros podemos hacerlo incluso sin mala intención. Podemos, sí, claro, podemos preocuparnos por nuestros hermanos y lo podemos hacer con la mejor de las intenciones, pero podemos llegar al punto de no darnos cuenta de que estamos descuidando nuestras propias responsabilidades. Y ya lo vamos a ver. Esto puede ocurrir cuando nuestra atención se concentra demasiado en cómo Dios está guiando a otros. ¿Qué oportunidades les está dando? ¿Qué ministerios tienen? ¿Qué sufrimientos están experimentando? ¿Qué bendiciones están recibiendo? ¿O qué decisiones están tomando? Y olvidamos nuestra responsabilidad. Hermanos, el interés por ellos puede ser genuino, puede ser legítimo, pero cuando nuestra mirada se desvía de aquello que Cristo nos ha encomendado, hermanos, podemos terminar ocupándonos de un camino que no es el nuestro, Vamos a descuidar lo que Dios nos ha mandado por estar mirando para otra parte. Y mientras nosotros observamos todo el resto, cuando nosotros estamos viendo pasar nuestra vida, debiéramos preguntarnos más bien, ¿será que estoy
obedeciendo al Señor? ¿Estoy obedeciendo al Señor? Hermanos, no es que nunca debamos mirar a nuestros hermanos, no. Las Escrituras son claras en mandarnos que debemos hacerlo, pero de una manera correcta. Lo veíamos en Gálatas, cuando le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto es cuidado, ¿verdad? O como lo dice Hebreos: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por tanto, hermanos, el asunto no es si cuidamos o no cuidamos a los hermanos, no. No se trata de ser indiferentes a los demás, pero lo que sí debemos nosotros saber distinguir es que hay una diferencia entre cuidar espiritualmente a nuestros hermanos y distraernos con el camino que Dios ha determinado para otros, para ellos. Por eso el Señor le responde a Pedro: ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Como, ¿qué te interesa? ¿Cuál es? ¿Qué a ti? ¿Qué te compete con eso? Es como si el Señor le dijera a Pedro: eso no es lo que te corresponde saber ahora, ¿sí? Ese no es el problema ahorita, Pedro. Acuérdate de dónde vienes. Y el problema no es saber lo que le va a pasar a Juan. El problema no es saber lo que le va a pasar a tus hermanos. El problema está en que tú me sigas a mí. Allí está. Déjame que yo me ocuparé de Juan. Muy distinto, ¿verdad? ¿Qué a ti? Yo me ocuparé de Juan. Tú ocúpate de la responsabilidad que te delego. Sígueme. Mire, Cristo no le está diciendo a Pedro que Juan no importa. ¿Sí? No, déjelo ya, ese es su problema. Ese es el problema de Juan. No, eso no lo está diciendo. Lo que está diciendo el Señor es que, le está enseñando, es que Juan está dentro de la administración de Cristo, que Juan le pertenece a Cristo. Yo voy a cuidar de Juan como yo quiera hacerlo. ¿Qué a ti? Sígueme. Hermanos, Cristo conoce el futuro de absolutamente todos. Él lo ha trazado. Él conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestros servicios, conoce nuestros ministerios, conoce el momento de nuestra muerte. Y eso está dentro de sus planes. Y así es como Pedro entonces no necesita conocer todas esas cosas para ser fiel. Lo que Pedro necesita saber es aquello que Cristo ya le ha revelado, y es: sígueme. En eso es que él debe tener puesta su mirada. E insisto, hermanos, no estamos diciendo que un cristiano nunca deba preguntar por sus hermanos. No. La iglesia debe preocuparse por sus miembros. Debemos orar los unos por los otros, exhortarnos también los unos a los otros, animarnos, llevar las cargas. Pero hermanos, entiéndalo, ninguna de esas responsabilidades nos permite desplazar nuestra propia obediencia. Ninguna de esas nos permite desplazar nuestra propia obediencia. Hay una responsabilidad que nadie puede cumplir por nosotros. ¿Sabe cuál? La que Cristo nos ha dado única y exclusivamente a nosotros. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro: sígueme. Nuestra propia obediencia delante de Cristo, nadie la puede cumplir por mí. Solo yo soy responsable delante de Dios, de lo que Él me ha mandado a mí. Mi hermano, piense usted, mi hermano puede ser fiel, pero hermanos, eso no significa que yo vaya a ser fiel por la fidelidad de mi hermano. Mi hermano puede estar creciendo en santidad, pero eso no significa, no constituye que yo esté creciendo en santidad. Mi hermano puede estar sirviendo al Señor, pero eso no desplaza mi servicio. Puede estar sufriendo por Cristo, mi hermano, pero su sufrimiento no constituye mi obediencia. Cada uno de nosotros debe responder personalmente a Cristo. Cada uno. Por eso es que Cristo le dice a Pedro: sígueme. Hermanos, nosotros no podemos comparecer delante del Señor diciendo: mira, Señor,
Y estás yendo delante del Señor y, Señor, mira lo que hizo mi hermano. Mira lo bueno que hizo. Mira lo malo que hizo. No, hermanos. No debemos acercarnos así delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cada uno es el que tiene que responder personalmente delante de Él. Cada uno. El Señor no nos va a preguntar qué hicieron los demás. Cuando usted se presente delante del Señor, no le va a decir, venga, y su familia, y sus hijos, y sus hermanos, y su iglesia. No, le va a preguntar, ¿por qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo? No podemos responder, hermanos, por la fidelidad de otro. Ni otro puede responder por mi fidelidad. Cada creyente ha de rendir cuentas de su propia obediencia delante del Señor. Hermanos, cuando nosotros miramos demasiado hacia los lados, vamos a perder de vista el camino que tenemos por delante. ¿Sí saben lo que le ponen a los caballos aquí? ¿Cómo se llama eso, hermano? Una visera. Bueno, viseras, ¿sí? Una visera. ¿Cómo para qué le ponen eso al caballo? ¿Como para que se vea más bonito? Para que no se distraiga, ¿sí? Porque cualquier distracción lo puede hacer actuar de una manera brusca, incluso puede ser una tragedia. Piense en un corredor, ¿sí? En esas carreras atléticas donde son varios, van corriendo, valga la redundancia, una carrera. Un corredor debe estar concentrado allá en la meta, en su pista. No puede estar avanzando y no va a avanzar correctamente si está girando su cabeza a cada rato. ¿Ustedes no han visto esos pequeños videos en donde él va de primeras corriendo y le dio por mirar y perdió? Perdió, ¿sí? Solamente por mirar hacia los otros corredores, eso puede terminar en un tropiezo o perder el rumbo. Y espiritualmente puede suceder exactamente lo mismo, hermanos. Podemos distraernos preguntando, bueno, ¿y por qué él tiene eso y yo no? Allí ya me distraje. ¿Por qué Dios permitió aquello en su vida? ¿Por qué su ministerio es así y el mío es de esta manera? ¿Por qué él sufre de esa manera? ¿Por qué a él le corresponde aquello y a mí me corresponde esto? Y es ahí, hermanos, donde Cristo nos lleva nuevamente a lo esencial. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Hermanos, somos muy hábiles para estarnos comparando con los demás. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué él tiene? ¿Por qué no tiene? Hermanos, y allí perdimos de verdad nuestro caminar en la carrera que el Señor nos ha puesto. Hermanos, nosotros podemos llevar esta enseñanza a una forma concreta en las distracciones espirituales. Mire, no siempre estamos mirando la vida de otros, ¿sí? Esto es una aplicación. No siempre será que estemos mirando la vida de otros para juzgarlos o para compararnos. A veces, ¿sabe qué? A veces nuestra atención se dirige hacia cosas buenas y a cosas que son legítimas. Piense, por ejemplo, en los libros que se publican, en los podcasts, en los predicadores que escuchamos, en las conferencias y en las diferentes enseñanzas cristianas. Sí, podemos estar mirando eso y miramos el ministerio del uno y miramos el ministerio del otro. Y todo eso, claro, puede ser útil para nuestra edificación, pero existe un gran peligro. Podemos estar más interesados en lo que otros tienen para enseñarnos que en obedecer aquello que ya nos ha sido mandado. Queremos aprender y aprender y aprender y con lo básico no somos obedientes. No somos obedientes. Podemos escuchar, por ejemplo, mucho acerca del matrimonio. Y sí, escuchamos aquí, escuchamos allá, pero en últimas estamos descuidando nuestro hogar. Descuidamos cómo es que debemos amar a nuestro cónyuge. Descuidamos, o más bien, estudiamos mucho acerca sobre la crianza de nuestros niños. Pero ¿estamos discipulando a nuestros hijos? Podemos aprender mucho. Podemos estar estudiando mucho acerca de la oración. ¿Pero estamos orando? ¿Sí?
¿Estamos orando? Podemos conocer mucho acerca de la iglesia y sin embargo podemos ser completamente indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos. ¿Mm? Por eso les digo, esas mismas cosas que son legítimas pueden llegar a ser nuestros distractores. Y sí que hoy es un peligro, hermanos. ¿Por qué? Porque nos gusta escuchar y a este y a lo otro y aquí y allá. ¿Y la vida nuestra obediencia dónde está? No, pero es que yo estaba escuchando. Ay, hermano, aplique lo que ya ha aprendido. Aplíquelo. Hermanos, el problema no siempre es que estemos mirando cosas malas. A veces estamos mirando cosas buenas que han ocupado el lugar que aquello a lo cual Cristo nos ha llamado a hacer. Y lo veíamos esta mañana. Cosas ordinarias. En lo ordinario, en el día a día. Usted como padre, como esposo, como siervo, como hermano en la iglesia, etcétera, en el día a día. Entonces sí, amados hermanos, fácil es distraernos con aquellas cosas a las cuales el Señor ni siquiera se ha pronunciado. Ahora, en segundo lugar, nuestro Cristo nos enseña a descansar en su voluntad respecto a los demás. Hermanos, dejemos esas cargas en manos de aquel que lo gobierna todo. Mire, si nosotros no podemos ayudar al otro, en vano es que nos estemos angustiando y perder el camino por hacer nuestras responsabilidades, por ni siquiera poder ayudar al otro. Pero, ay, ¿qué será mi hermano? Ay, es que mire lo uno, ay, es que lo otro, es que mírelo allá pecando, es que no me hace caso, es que lo otro. Concéntrese en lo suyo, deje que el Señor trate con la vida del hermano, déjelo. Versos 22 y 23, mire lo que dice. Si quiero, la respuesta del Señor, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Hermanos, Pedro, recordemos, ¿qué es lo que quiere saber? Pedro quiere saber qué es lo que va a ocurrirle a su hermano Juan, ¿sí? ¿Y qué de él? ¿Qué de él? Jesús, ¿sabe qué le responde? Mira, Pedro, sentémonos otra vez porque te voy a decir exactamente lo que le va a pasar a Juan, ¿sí? ¿Sí? No le dice eso. Jesús no le concede esa información. Ay, qué desconsiderado el Señor. Ahora me va a dejar con la intriga de qué es lo que le va a pasar a mi hermano, ¿sí? Me quedé sin el chisme. Hermanos, en lugar de revelarle el futuro de Juan, le recuerda que ese futuro, ¿sabe dónde está? Le pertenece a su voluntad. A su voluntad. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hermanos, allí es importante esa expresión, si quiero. Es fundamental. El Señor está hablando desde su autoridad, ¿no le parece? Del querer, de su deseo, de su soberanía. Si quiero. El Señor está hablando desde su autoridad soberana. Lo que suceda con Juan dependerá de lo que Cristo quiera. Punto. Nada más. Hermanos, aquí varias cosas que quiero que desglosemos. Primero, Cristo gobierna de una manera particular la vida de cada uno de nosotros. Cristo gobierna de manera particular cada uno de nuestras vidas. El Señor no creó máquinas. Somos tan diferentes y el trato de Dios para con nosotros también es particular. Hermanos, los discípulos no fueron llamados a vivir exactamente la misma historia. No son iguales. Y por eso es tan interesante el estudio de cada uno de los apóstoles. Son tan distintos, pero tan distintos. ¿Y esto es por qué? Porque Dios gobierna a cada quien como Él quiere. Como Él quiere. Así como el Señor distribuye soberanamente los dones, ¿se acuerdan de ese texto? Que Él da los dones como Él quiere, ¿cierto? Da los ministerios como Él quiere. Pues hermanos, también lo hace con las circunstancias. Sus circunstancias son diferentes a las mías. Mis circunstancias es diferente a la tuya. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido.
Mis pruebas son distintas a las del hermano. Y aún así, la duración de la vida de cada uno de nosotros es distinta. Es distinta. Pablo expresa ese principio al hablar de los diferentes miembros del cuerpo. Primera a los Corintios 12, 18. Primera a los Corintios 11, 18 dice el apóstol Pablo: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Ahí está. Y Santiago como que lo reafirma y nos recuerda que incluso nuestros planes están sometidos a la voluntad de Dios. Cuando Santiago dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es su querer, es su deseo. Por tanto, hermanos, nuestra responsabilidad es reconocer que Dios no ha perdido el control de nuestras vidas ni de la vida de ningún otro. Pero hay veces nos preocupamos tanto de decir, bueno, sí, el Señor gobierna mi vida, pero es que yo veo la vida de mi hermano y pareciera que, Señor, ¿qué hago yo? Dime, ¿qué hacemos con este hermano que se nos está saliendo de las manos? No, el Señor lo está gobernando. El Señor lo está gobernando. Entonces, hermanos, ese qué a ti, es interesante, ¿no? ¿Qué tal el Señor le dijera, y qué a ti? Tantas preguntas que nosotros tenemos. Y Señor, ¿será que el rapto, si secreto, no secreto, 2 venidas, 3 venidas, qué sé yo? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Ay, Señor, pero es que si viajo, si no viajo. Y mi hermano y el otro que no lo hace y pobrecito él. ¿Qué a ti? Ay, Señor, pero es que tú me has prosperado, pero este hermano yo veo que nada le funciona, todo como que le sale mal. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Ese que a ti nos recuerda que la providencia de Dios no siempre necesita una explicación. Recuerde la providencia del Señor. Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Y hay muchas cosas que uno dice, terremoto aquí, terremoto allá. Y uno, ¿y por qué, Señor? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Ah? Jesús no le dice qué propósito tiene con Juan. No le explica qué experiencias tendrá Juan. No le revela cuánto tiempo vivirá Juan. Simplemente le dice, si quiero que él quede, ¿qué a ti, Pedro? Si eso es lo que yo quiero, ¿qué a ti? Hermanos, hay cosas que Dios ha decidido y que nosotros no necesitamos conocer. Téngalo en mente. Hay cosas que Dios ha decidido y que nosotros no necesitamos conocer. Sin embargo, allí es donde muchas veces chocamos con nuestra propia naturaleza. Queremos entender la providencia de Dios antes que someternos a ella. Ay, Señor, tú, mandas en tu palabra que debemos honrar a nuestros padres, pero es que Señor, si tú conocieras a mi papá, ¿o por qué? ¿Por qué me tengo que someter a esta autoridad, la que exista, derecha, izquierda, centro, neutro, reverso, qué sé yo? ¿Por qué me tengo que someter? Hermanos, muchas veces queremos es saber el por qué y no someternos a esa providencia. Queremos saber por qué Dios permitió esto. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué uno sufre mientras otro parece tener una vida tranquila? ¿Por qué uno muere joven y otros viven muchos años? ¿Por qué Dios utiliza a uno de determinada manera y a otro de otra? ¿O por qué mi camino tiene tales dificultades y al otro parece que todo le fluye bien? Y siempre está, ¿por qué, Señor? Y muchas de esas preguntas que pueden llegar a ser legítimas, pero ¿sabe qué? La Escritura misma contiene ejemplos donde nos presentan a creyentes que le dicen, ¿por qué? Piensa en Job.
Pues yo no he pecado. 3 amigotes le llegaron. Eso es lo que te está pasando, eso no es de gratis. Tú has pecado, y has pecado feo. 3 le llegaron. Y allí, el paciente Job, dele que no he pecado, que no he pecado, que no he pecado. ¿Hasta qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y sabe qué le respondió el Señor? ¿Le respondió el por qué? No le respondió el por qué. Le dijo, cíñete el pantalón y dime, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿De cuándo acá tú me vas a preguntar por qué? Pero hermanos, sí, es legítimo que muchas veces nosotros humildemente en oración vamos delante de Él y le decimos, Señor, ¿por qué esto? Porque somos así, de verdad, y vamos a Él. Y eso es legítimo, hermanos, en humildad, ir delante del Señor con esa pregunta. Pero muy distinto es pretender que Dios nos debe una explicación en todo lo que Él hace. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? Explícamelo. Hermanos, hay una frontera entre lo que Dios ha revelado y aquello que pertenece a sus secretos. Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Mire, hermanos, nosotros no necesitamos más allá de lo que está consignado en este libro. Nada más. Así es que si le aparece el evangelio de Pepito, no. Que si los libros de no sé qué, que si se más, nada de eso. Usted no tiene que sumar absolutamente nada. Lo necesario es lo revelado por Dios. No tiene que mirar ni a las estrellas y qué será, ese cometa nos quiere decir algo, que si entonces que la luna se puso como medio rojiza, entonces eso quiere decir algo. ¿Sí? Eso quiere decir algo. ¿Qué? No, hermanos, no necesitamos nada de eso. ¿Sabe qué es lo que necesitaba Pedro aprender en ese momento? Precisamente de Deuteronomio 29:29. Pedro, las cosas secretas me pertenecen a mí. Solo lo revelado te compete a ti. Sígueme. Y es precisamente eso que nos debe llamar a nosotros, hermanos. El futuro de Juan pertenece a esas cosas que Cristo no ha decidido revelarle. Y eso debería bastarle a Pedro. Ahora, la comparación, eso es un peligro, hermanos. La comparación se vuelve peligrosa. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros queremos medir la fidelidad de Dios por el camino de otros. Me explico. Nosotros podemos interpretar la bondad de Dios comparando nuestra vida con la de otros. Entonces, como a él le va bien, entonces es que él sí es fiel. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Quiero ser como él, porque a él sí le va bien. Pero hermanos, el hecho de que Dios dé algo diferente a otras personas no significa que haya sido injusto conmigo. Piense en el libro que estamos leyendo en la mañana, Jeremías. Jeremías era el primero que pudiera decir, bueno, y no, pues mire, les va mejor a los asirios. ¿Sí? Ellos tienen la bendición de Dios. En cambio nosotros, o a mí, que el mismo Señor le dijo, ve y predícales. Eso sí te digo, no te van a escuchar. Un ministerio tan espectacular, ¿cierto? Hermanos, la providencia de Dios no se mide comparando caminos. 2 hombres pueden servir fielmente a Cristo y tener ministerios completamente diferentes. 2 familias pueden llegar a amar al Señor y experimentar circunstancias completamente distintas. 2 creyentes pueden caminar en santidad y pueden recibir providencias pero muy diferentes. Unos pueden tener salud, los otros enfermedad. Unos pueden vivir muchos años, otros pocos años. Unos pueden tener quizás reconocimiento, ¿cierto? Pueden permanecer quizás en una expresión pública, y hay otros que van a pasar desapercibidos, desconocidos. Unos pueden ver muchos frutos visibles,
expresar muchos frutos visibles, mientras que otros quizás en su servicio van a ver que durante años los resultados van a ser pocos aparentemente. Aparentemente. ¿Dónde está la diferencia entonces? Hermano, la diferencia está en la providencia de Dios. Y es que las providencias de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Pero lo que sí es común es la fidelidad de Dios. Esa sí no cambia. Ahora, Cristo no llama a Pedro a comprender la providencia, sino a someterse a ella, cosa que debemos aprender nosotros. Cristo llama a Pedro a que se someta a lo que Él le ha revelado. Por eso, después de decirle, si quiero que Él quede hasta que yo venga, inmediatamente, ¿qué es lo que le dice? Sígueme tú, sígueme tú. Entonces, ¿qué hace? Vuélvelo en causa. En otras palabras, Pedro, yo me voy a preocupar, yo me voy a ocupar de Juan. Tú ocúpate de seguirme. Eso es. Hermano, la soberanía de nuestro Cristo sobre los demás no va a disminuir, no debe disminuir nuestra responsabilidad. Cuidado con eso. Por el contrario, cuando nosotros descansamos en la soberanía de Cristo, de saber que Él tiene cuidado de todas sus criaturas, de todas, ¿sí? Esto nos va a liberar, nos va a quitar una carga que nunca nos correspondió llevar. Nunca nos correspondió llevar. No tenemos que gobernar la vida de nuestros hermanos, hermano. No debemos hacerlo. No debemos conocer todos los propósitos de Dios para cada uno de los hermanos. Mucho menos debemos controlar el futuro ni explicar cada providencia que le ocurre en su vida. Todo eso lo que debemos hacer es confiar en la voluntad de Cristo. Tomar todo eso y decir, Señor, eres tú quien gobiernas, no yo. Hermanos, hay personas que están en grandes dificultades y por más de que nos esforcemos toda la vida, no podemos resolverle la vida a nadie, a nadie. Debemos descansar es en Cristo. Señor, sé tú, y reconocer más bien que Señor, eres tú quien gobiernas tanto mi vida como la vida de los hermanos. Nuevamente, hermanos, esto no significa, insisto, por tercera vez, no significa indiferencia. No significa indiferencia. Y precisamente aquí, hermanos, es donde encontramos otra manifestación de la debilidad humana. ¿Por qué lo digo? Cuando Dios no nos revela algo, ¿sabe? Muchas veces queremos llenar ese silencio con nuestras propias conclusiones. Mire lo que pasó allí. La respuesta del Señor Jesucristo era, Pedro, ocúpate es de lo tuyo, déjame a mí a Juan. Y mire lo que empezaron a hablar los hermanos. Ay, es que Juan no va a morir. Eso dijo el Señor. ¿Sí? Eso dijo el Señor. ¿Quiénes estaban ahí? El Señor Jesucristo. Él no fue. Estaba Pedro. Pudo haber sido. Estaba Juan, pero no, Juan es el que va a decir, bueno, yo soy el que da testimonio de esto y esto es verdad lo que estoy diciendo. ¿Sí? Lo que dijo el Señor es, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Quizás los otros discípulos estaban allí parando oreja, no lo sabemos, pero estaban entre ellos. Y allí salió ese rumor. Ese rumor. Hermanos, cuando Dios no nos revele algo, mire, guarde silencio. Guarde silencio. No empecemos a teorizar, a inventar, es que me parece, es que yo creo, es que sí sé más. No. Y aquí Juan precisamente nos muestra el resultado de esto. Que ese dicho se extendió entre los hermanos, ¿sí? ¿Cuál dicho? Que el discípulo, el amado, no moriría, no moriría. Pero Jesús dijo otra cosa. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Hermanos, los hermanos que de aquí, mire, es que no está diciendo, y la muchedumbre, o los judíos, no está diciendo siquiera los fariseos, nada de eso, está diciendo los hermanos. Los hermanos fueron los que llegaron a esa conclusión, aquel discípulo no moriría.
mientras que Cristo había dicho una cosa, ellos entendieron otra. Cuidado con eso. Hermanos, no necesariamente hubo una mala intención, pero sí es verdad que una inferencia humana terminó convirtiéndose en una afirmación que Cristo nunca dijo. Nunca dijo. Y eso tiene relación directa con lo que el Señor Jesucristo le acaba de enseñar a Pedro. Hermanos, el Señor ha sido claro, le está diciendo, el futuro de Juan está en mis manos. ¿Sí? Y no era necesario que Pedro conociera el futuro de Juan. Pero entonces estos hermanos dijeron, no, Juan no va a morir. ¿Sí? Juan no va a morir. Mire, cuando Dios no revela algo, nuestra responsabilidad es no especular, sino confiar. Confiar. Hay una diferencia entre lo que Dios ha dicho y lo que nosotros pensamos que quiso decir. Por eso, hermanos, no debemos llenar los silencios de la Escritura con nuestras especulaciones ni convertir nuestras interpretaciones en revelación. Especialmente cuando se trata de la providencia de Dios. Habrá cosas que sencillamente no podremos explicar. No podemos. ¿Por qué pasó esto? Sí, está dentro de los secretos del Señor. En esos momentos debemos aprender a decir, no lo sé, pero sé quién gobierna todas las cosas. Lo sé. Eso es fe. Eso es fe. La fe no exige conocer todos los detalles del plan de Dios. La fe sabe dónde descansa. Descansa en el Dios que sí conoce todos los detalles porque Él los ha determinado. Por eso, hermanos, cuando no entendamos el camino que Dios está trazando para nosotros o para otros, porque ahí es donde viene, y Señor, ¿pero por qué esto? Y solemos decir, ¿por qué me sucede esto si yo he orado, si he sido juicioso, buen padre? Ahí nos empezamos a darnos unas atribuciones que hasta de pronto llegan a ser exageradas, pero es producto de no entender por qué la providencia que me correspondió hoy, no la entiendo. Pero cuando no entendamos ese camino que Dios está trazando para nosotros o para otros, debemos volver a lo que sí sabemos. A lo que sí sabemos. Hermanos, ¿sabemos que Dios es soberano? Descanse en eso. Dios es soberano. ¿Sabemos que Dios es bueno? Descanse en eso. ¿Sabemos que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta? Descanse, hermano, descanse en eso. ¿Sabemos que Dios gobierna todas las cosas? Entonces, hermanos, eso será un bien para nuestra alma. Volver a lo que sí sabemos, a lo que sí nos ha sido revelado. Y sobre todo, hermanos, sabemos que Cristo es digno de ser seguido. Pero eso es lo que olvidamos. Aun cuando no conozcamos el camino completo, parece que perdemos el camino. ¿Sí sabe qué pasa cuando, y es común, suele pasar entre hermanos que viene una dificultad y no vuelven a la iglesia? No, pero es que mire mi situación, sea la que sea, claro, habrán providencias que impiden literalmente, que lo atan a una cama, pero habrán providencias de, es que no, tengo problemas ahí con mi esposo, y yo para ir a la iglesia y con esa cara, usted está llenando lo que el Señor no ha revelado. Sí, esa es su providencia, pero siga lo que sí ha revelado el Señor. Y es así, hermanos, como este pasaje pasa de la soberanía de Cristo sobre lo que no sabemos, pasa ahora a la certeza de lo que Dios sí quiso que supiéramos. Y este es nuestro tercer punto. La palabra escrita nos devuelve al Cristo que debemos seguir. Piense, mire, tiene 3 actos este pasaje. Pedro se distrajo mirando el camino de otro, que ni siquiera Dios lo ha revelado. Segundo acto, Cristo dice, tranquilo Pedro, ese es mi asunto, yo gobierno.
Y el tercer acto, que es nuestro tercer punto, es que lo revelado nos guía a seguir lo que es claro, y es seguir a Cristo. Es seguir a Cristo. Versículos 25, 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Es verdadero. Déjenmelo hasta allí. Verso 24. Hermanos, el discípulo que durante gran parte del evangelio permaneció como en el anonimato, porque en ninguna parte del evangelio dice, yo, Juan, escribí, No, no lo dice. Durante todo el evangelio, el discípulo que se identifica aquí, se identifica como el discípulo que Jesús amaba. Él se identifica así. Y ahora se presenta no solamente como el que el Señor le amaba, sino que ahora se presenta como el testigo que escribió estas cosas. Es decir, el discípulo amado es el que escribió estas cosas. Y su identidad es importante. ¿Sabe por qué? Porque no estamos ante un relato basado en rumores o en especulaciones. Es que desde allí los hermanos empezaron a decir, no, sino estamos delante del testimonio de alguien que estuvo allí. Alguien que vio, alguien que oyó, alguien que escribió lo que había recibido como testigo de Cristo. Y este es Juan, el amado. Y esto armoniza, hermanos, con lo que Juan había afirmado desde el mismo comienzo del Evangelio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Testigo, testigo. Y cuando escribió su primera carta, mire cómo lo hizo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Hermanos, este es Juan, el testigo ocular, quien da testimonio de que lo que él vio y escuchó es real. Hermanos, el cristianismo no descansa sobre una experiencia subjetiva ni sobre una tradición inventada por los discípulos. Descansa en una realidad histórica de Jesucristo, de la cual los apóstoles fueron testigos. Y Juan está afirmando que su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque él mismo fue testigo de aquello que ahora está anunciando y dejó por escrito. Pero Juan también reconoce que su testimonio escrito no contiene todo lo que Jesús hizo. Interesante, ¿no? Por eso el verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. De aquí también hay muchas teorías. Que no, que de verdad todo lo que hizo el Señor Jesucristo no cabría en este mundo. Yo creo que lo más razonable es como razona la misma Escritura. Esto es una expresión hiperbólica, ¿sí? En donde dice, sí, muchas cosas quedaron sin escribir. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que quedaran escritas. Él quiso que quedara escrito lo que era necesario para nosotros, para nuestra vida, para nuestra fe, no más. Entonces, ¿y qué hizo el Señor cuando de los 12 años? Hay mucha gente que ha querido especular esos años de silencio del Señor Jesucristo. Y bueno, ¿y el Señor qué comía? ¿Y el Señor dónde dormía? Y nada. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda que el Evangelio no pretende ser un registro exhaustivo de cada palabra, de cada obra o de cada acontecimiento de la vida terrenal de Cristo. Juan conoció muchas más cosas de las que él escribió. Afortunado él, sí. Pero igual, ¿y a ti qué? Fue a él, fue a ellos, a nosotros no. Pero bajo la dirección del Espíritu Santo, Juan dejó registro
de aquello que Dios sí quiso que nosotros, la iglesia, tuviéramos. Por eso Juan 21:25 no pone en duda la suficiencia de la Escritura. Al contrario, nos ayuda a entenderla. Mire, Dios no nos ha revelado todo lo que podía conocerse acerca de Cristo. No, no está todo. Pero sí nos ha revelado todo lo que quiso que conociéramos por medio de las Escrituras. Todo lo necesario. Juan ya había explicado el propósito de lo que él mismo escribió. ¿Se acuerdan? En Juan 20, versículo 31. ¿Cuál era el propósito de lo que él escribió? Esto se ha escrito. ¿Para qué? Allí está el propósito. Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este libro. Hermanos, no necesitamos conocer todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Solo necesitamos conocer y creer en que el Cristo que Dios quiso revelar está aquí, plasmado en la Escritura. Cualquier otra cosa es un invento de los hombres. ¿Qué tiene que ver esto con las primeras consideraciones? ¿Qué quiere decir este par de versículos finales con el resto? Hermanos, si en el punto anterior nosotros vimos que no debemos llenar con nuestras especulaciones aquello que Dios no ha revelado, ahora debemos reconocer es el valor de aquello que Dios sí ha revelado. Ese es el contraste. Hermanos, no tenemos que perseguir lo secreto, debemos es recibir con fe lo que ha sido revelado. No necesitamos intentar o inventar más bien respuestas donde Dios ha guardado silencio. Lo que tenemos es que escuchar con sumo cuidado aquello que Dios sí ha hablado. Eso es. Hermanos, la palabra escrita establece los límites de nuestro conocimiento. Y al mismo tiempo, la palabra escrita nos proporciona todo lo necesario ¿para qué? Para conocer a Cristo y seguirle. Usted no necesita ni que se le aparezca, ni una voz en la noche, ni que un calorcito, un frío, nada de eso usted necesita. Sabemos que la Escritura es suficiente, que su testimonio nos lleva más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, a Cristo. Todo lo que ha sido escrito tiene un propósito y es mostrarnos a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos y seamos salvos. De modo, hermanos, que así es como termina el Evangelio, llevándonos nuevamente a coger a ese caballo desbocado, ponerle las viseras y dirigirlo a Cristo. Es a Cristo. No necesitamos conocer el destino de nuestros hermanos. No necesitamos conocer qué les va a ocurrir, nada de eso. Necesitamos es conocer a Cristo. No necesitamos comprender todos los detalles de la providencia de Dios. Necesitamos es confiar en el Señor que gobierna todas las cosas. Y es así, hermanos, ya termino. Después de recorrer todo el Evangelio, la pregunta final no es simplemente cuánto hemos aprendido de el Señor Jesucristo. No se trata de un examen netamente intelectual, sino más bien se trata de si lo que hemos aprendido lo creemos. Creo que este es el Cristo real, el Cristo de la Biblia, el Cristo que Juan nos ha mostrado. Creemos que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, porque la Escritura no fue dada simplemente para aumentar nuestro conocimiento, sino para conducirnos a la fe y, escúchelo, a la obediencia. ¿De qué le sirve a usted tener mucha Biblia en la cabeza si usted no es obediente? Pues de nada, de nada. Porque la Escritura, hermanos, supera aún nuestro conocimiento. Juan escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y la palabra, hermanos, la palabra siempre, por donde usted la vaya a mirar, nos va a mostrar es a Cristo. Y Cristo siempre nos va a llamar es a que le sigamos. Entonces, hermano, no se distraiga.
Aún en las cosas que son buenas, no se distraiga. ¿Mm? Hermanos, de verdad, yo conozco a cristianos que no se congregan, pero van a cuanta conferencia hay. ¿Dónde está su obediencia? ¿Mm? Porque he perdido precisamente sígueme tú, sígueme tú. Deja que los otros hagan, que otros prediquen, que otros, déjalos. Lo que importa es obedezcamos lo que el Señor nos ha revelado. Ya. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.